Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Para mí, como siempre les digo, es un placer inmenso compartir la palabra del Señor. Hoy yo quiero hablar acerca de cuál es el compromiso esencial del cristiano. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor cuando venimos a su reino, y es seguir sus pisadas, es actuar como Él actuó, hacer como Él hizo, caminar como Cristo caminó. Esto quiere decir imitar su conducta, porque Él es nuestro maestro, nuestro líder, y nosotros debemos ser sus imitadores. Entonces Él nos manda que nosotros debemos seguir sus pisadas, debemos hacer como Él hizo. Es difícil, ¿verdad? Porque en realidad el maestro vivió una vida un poco fuerte, una vida de sufrimientos, una vida entregada a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, mis amados, no es algo muy agradable en la mayoría de los casos, pero debemos hacerla. Es el compromiso que nosotros asumimos cuando venimos a los pies de Cristo. Sabemos que Jesucristo murió joven, fue crucificado, fue maltratado y fue muerto por causa de la palabra, por causa de decir la verdad. Entonces nosotros tenemos la misión que Él nos ha encomendado, y es de decir la verdad. Y esa verdad, como hemos estudiado en algunas ocasiones anteriores, a veces nos trae consecuencias muy malas, nos trae el rechazo de las personas que no quieren escuchar la verdad. Pero nosotros hemos sido llamados para que cumplamos ese mandato de Cristo. Es el ejemplo que nosotros debemos seguir, el ejemplo de Él. Entonces, seguir a Cristo necesariamente tiene que representar una transformación de nuestra vida, tiene que producirse un cambio, y ese cambio esencial es que nosotros pasamos de ser mentirosos, de ser adúlteros, de ser fornicarios, de ser ladrones, de ser hechiceros, pasamos a ser personas que tenemos una conducta de santidad, que tratamos cada día de superar esas formas de vida que nosotros teníamos, esas conductas malas, y pasamos a tener una conducta buena. Y esa conducta va a conllevar sufrimiento, va a conllevar tribulaciones, vamos a tener que ser probados a ver si es verdad que nosotros hemos asumido el mandato de Cristo en nuestra vida. Como siempre, los invito a que estemos leyendo algunos versículos de la Biblia para poner en contexto la conversación que vamos a tener, el estudio de hoy. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 11, el versículo 15, versículo 16, del capítulo 4 vamos a estar leyendo los versículos del 7 al 14 y el 16. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros debemos vivir de manera impecable. Nosotros debemos vivir una vida que no pueda ser cuestionada por las personas a las que nosotros le hablamos de la palabra de Cristo. ¿Saben por qué? Porque si nosotros somos sujetos de algún vituperio, de vejámenes, de atropello por parte de las personas que no conocen al Señor, por conversaciones inapropiadas, por acciones inapropiadas, por malos negocios, por ese tipo de cosas, si nosotros somos ultrajados y somos difamados, sufrimos en vano. Ahora, cuando nosotros sufrimos y somos atacados porque tenemos una conducta santa, porque hacemos la voluntad de Dios y porque proclamamos la verdad, esas acusaciones es como estar sufriendo como sufrió Cristo. Cristo sufrió injustamente. Entonces nosotros debemos entristecernos si caemos en algún tipo de negociación, algún tipo de conversación humana, ¿verdad? De cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, y eso nos puede avergonzar. Pero si es por causa de la palabra de Cristo, entonces debemos gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque eso mismo le ocurrió al Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros debemos regirnos bajo ciertos principios en nuestra vida cristiana. Debemos ser compasivos, debemos ser amorosos, misericordiosos, ser humildes, vivir en armonía con los demás. O sea, esa es la conducta que nosotros debemos presentar frente a nuestros hermanos cristianos y frente a las demás personas que no lo son. Debemos darle ejemplo de que nosotros estamos dispuestos a soportar, ¿verdad? Que nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, y así como Él nos soporta a nosotros y como soporta a los impíos y los llama y siempre está detrás de ellos para darle vida eterna, así nosotros tenemos que imitar al Señor y tratar siempre de llevarle la palabra de vida eterna a los amigos que nosotros conocemos y a los que no conocemos también, con los medios que fueren necesarios. Pero la mejor forma de predicación que tenemos los cristianos es con nuestro ejemplo de vida, es con nuestras actuaciones. Nuestras actuaciones tienen un mensaje más poderoso que nuestras palabras, porque nuestras palabras muchas veces podrían contradecir la forma de nosotros actuar. Entonces es fundamental que nosotros seamos personas que seamos dignas de confianza, que seamos dignas de que los demás vean en nosotros a alguien que real y efectivamente vive lo que predica. Entonces, si alguien quiere experimentar la vida cristiana y ve cómo vive un hombre, una mujer que tiene a Dios en su corazón, entonces va a ser más fácil para esa persona a iniciar su vida en el Evangelio de Cristo. Entonces, Dios es cuidadoso de nosotros, Él es amoroso, Él nos cuida, Él atiende, Él conoce nuestras necesidades, Él
siempre está pendiente de nosotros, escucha nuestras oraciones, está dispuesto siempre a respondernos y a ayudarnos, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre Celestial, y Él quiere que todos los que no le conocen, le conozcan, para Él también tratar con ellos. Entonces, nosotros somos llamados a vivir una vida en bendición, a vivir una vida en paz. Ahora, eso no quita de que vayan a venir pruebas y tribulaciones. Van a venir situaciones que aparentemente nos tienen, que vamos a quedar acorralados, a veces en términos financieros, a veces en términos de psicológico, a veces en nuestras relaciones con las demás personas, nos vamos a ver acorralados, pero Dios permite que esas cosas ocurran a los fines de Él demostrar que Él siempre está con nosotros y que Él tiene la salida, que Él es un Dios justo y que Él no va a permitir que nosotros perezcamos, que Él siempre va a darnos la fortaleza y nos va a dar la solución. Entonces, el apóstol Pedro nos manda a que oremos por nuestros perseguidores, a que oremos por las personas que nos atacan. Eso demuestra el amor de Dios cuando nosotros decidimos orar por los que no nos aman, por los que nos odian, por los que no quieren escuchar la palabra, porque no nos rechazan a nosotros, sino que rechazan al Señor. El profeta y juez Samuel, en una ocasión el pueblo le pidió, él era el juez que dirigía el pueblo, y el pueblo proclamó que ellos querían un rey como tenían las demás naciones, y él oró al Señor y le dijo: Señor, mira, la gente del pueblo de Israel quiere que le nombren un rey. Y al Señor le dije: tranquilo, tú tranquilo, vamos a darle rey, pero le van a ocurrir muchísimas desgracias, van a tener muchísimos problemas. Pero te debo decir algo: no te preocupes, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. El que rechaza la palabra que Dios pone en nuestros corazones, no nos rechaza a nosotros. Nosotros somos los que decimos la palabra, pero no nos rechaza a nosotros, sino que rechaza la palabra del Señor. Está rechazando al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces estas palabras confrontan a las personas y los hace entender que están caminando por caminos equivocados. Pero lo lamentable del caso es que a la gente le gusta ese tipo de camino, que aunque ellos saben que son caminos de muerte, ellos están viviendo conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propia autoridad, y no saben que en este mundo nosotros tenemos que sujetarnos, someternos a la autoridad de Dios. Debemos comenzar una vida nueva bajo la autoridad de Dios, si es que queremos estar con Él en la vida eterna. Entonces nosotros, en medio de todas las circunstancias, vamos a vivir ataques, pero nosotros debemos, en medio de los ataques, de la burla, de los vituperios, nosotros tenemos que vivir una vida de oración, de estudio de la palabra y de crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que esas cosas no nos afecten, no nos llenen de ira, no nos llenen de odio, porque muchas veces cuando estamos siendo atacados, la primera sensación que hay es de rechazo, ¿verdad?, a quien nos ataca. Pero cuando nosotros real y efectivamente le servimos a Cristo, debemos sacar de nuestros corazones, de nuestra mente, cualquier actitud de rechazo ante lo que nos ataquen. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los pasos del Maestro, porque estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y Jesús, frente a los que lo atacaban, Él no asumió una actitud de rechazo, sino de tratar de hacerles reflexionar sobre su error y de amarlos en medio de la persecución. Esta hay una palabra que a mí me impacta mucho, y es esta que Jesús dice cuando está en la cruz, que dice, en medio de esa situación de pesadumbre, de una situación ya a punto de morir, y siendo atacado, siendo golpeado, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto a mí me impacta. Es una palabra que baja del cielo, es una palabra que es la esencia de todo, el amor de Cristo, que siendo
asesinados, estando siendo en ese proceso, él le dice al Padre que lo perdone. Le dice al Padre que lo perdone. Ahí se puso de manifiesto el amor al máximo. Entonces, el estilo de vida de muchas personas que reflejan, que rechazan al Señor, refleja sus apetitos, su forma de vivir, que quieren vivir en la autocomplacencia, en la idolatría, creyendo cosas que ellos saben que no tienen sentido, cosas que ellos saben que son impías, que no le van a llevar a ningún lado, pero ellos se complacen y se satisfacen con ese tipo de actitud, aunque esas cosas los alejen de Dios. Entonces, así como Jesús sufrió diciéndole a la gente la verdad, nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por la verdad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Usted ve noticias que casi nunca se ven en los noticieros convencionales, en esos noticieros que nosotros vemos constantemente. Esas noticias casi no se ven, pero hay muchos ataques a los cristianos. Ahí están pasando diferentes situaciones en la India, en la China, pero esas noticias no se publican. ¿Y por qué? Porque todos están a una en ese sentido. Entonces nosotros lo que debemos es estar preparados y dispuestos siempre a morir por Cristo. Es algo que usted dice, eso es difícil. Bueno, pero hay que preparar la mente y el corazón para tener esa disposición de, si tenemos que padecer por la palabra del Señor, padecer. Porque hay gente que encuentra motivo para morir en su vida. Por ejemplo, yo veo la historia y muchos hombres y mujeres murieron por ideas terribles que no eran de amor, no eran de paz, sino guerra, lucha por cosas materiales que se quedan en este mundo. Y murieron por esos ideales. Entonces, hasta que el hombre no tiene una razón por la cual morir, realmente no vale la pena vivir. Cuando usted descubre que hay algo por lo que es tan importante para usted, que usted puede morir por eso, entonces ya usted le encontró un sentido a la vida. ¿Y qué más que imitar a Cristo? Morir por amor a la humanidad, por amor a la gente. Ese sería un privilegio extraordinario. Mire, llama mucho la atención que los discípulos de Cristo, todos excepto Juan, murieron violentamente, murieron asesinados de manera violenta por la gente que rechazaban la palabra. Y usted dirá, óyeme, pero ¿y qué éxito tiene? No, amado, esas muertes, esa sangre derramada ha tenido un efecto en la humanidad en términos de lo que es la propagación del amor que se inició con Cristo. Entonces, es importantísimo, mis amados, que nosotros estemos bien pendientes y bien conscientes de que ese sacrificio de Cristo es un sacrificio digno de imitar. Es un sacrificio digno de imitar. Y ojalá todos los cristianos tuvieran esa percepción, porque hay gente que nosotros sabemos que por lo difícil que es, y se le ofrece tener que entregar su vida, no la van a entregar. En ese momento van a flaquear y van a decidir por la vida física. Pero la palabra dice que el que ame su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la hallará. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos tener una vida piadosa, y esa vida piadosa debe reflejarse hacia los impíos, hacia los que no conocen al Señor. Que aunque ellos nos traten mal, nosotros tenemos que tratarlo bien. Aunque ellos hablen mal de nosotros, nosotros tenemos que hablar bien de ellos, no importa la situación. Entonces, ese amor de Cristo no se desvanece, no puede desvanecerse, y debe estar en nuestro corazón siempre la disposición de perdonar, y más a los hermanos de la fe. A veces hay hermanos que están en las iglesias y por cualquier cosita tienen una diferencia con un hermano y ya empiezan a hablar mal de ese hermano y no lo perdonan. Nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar
a nuestros hermanos cuando nos ofenden. Ojalá nunca nos ofendan, pero si alguno nos ofende, nosotros debemos estar dispuestos a perdonarlo como Jesucristo perdonó a todos los pecadores de la tierra. Jesucristo no solamente perdonó a los judíos y los romanos que los estaban crucificando en ese momento. Jesucristo perdonó a toda la humanidad. Le dio la oportunidad de perdón a toda la humanidad. Todo el que se acerque a Cristo, humillado, dispuesto a manifestar, a declarar su pecado y arrepentirse, Jesucristo le da la oportunidad de la salvación. Entonces Pedro nos recuerda a nosotros los cristianos que las pruebas no deben ser causa de sorpresa, ni de desánimo, ni de enojarnos. O sea, los cristianos de su época estaban padeciendo serias pruebas y él les manda esta carta diciéndole: óigame, no se enojen por esto, no se desanimen, tienen que seguir adelante, que Cristo viene más rápido de lo que ustedes se imaginan. Le estoy hablando de hace 2000 años que Pedro le habla a los cristianos de su tiempo. Entonces esa misma carta se aplica a nosotros, a nuestras vidas. Nosotros tenemos que asimilar esa carta porque no estamos padeciendo ninguna situación de persecución, pero existe la posibilidad, además de que estamos padeciendo permanentemente diversas pruebas, porque cuando nosotros decidimos hacer la obra del Señor, siempre vamos a tener ataques espirituales, siempre van a haber guerras espirituales que van a tratar de impedir que nosotros hagamos la obra del Señor, porque nuestra lucha, dice la Escritura, que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra principados que pululan en los aires. Entonces, nosotros vamos a estar siempre padeciendo pruebas. Entonces, ¿cómo se contrarresta? ¿Cómo se detiene? ¿Cómo se puede mermar esos enemigos? Bueno, con la oración, permanentemente la oración. Hablando con el Señor, pidiendo fortaleza, llenándonos de fe, haciendo las cosas que el Señor nos manda a que hagamos. Entonces, nosotros, amados, debemos esperar en Dios, debemos estar siempre confiados en que Él nos va a ayudar, siempre y cuando nosotros estemos en obediencia y anunciando su reino, anunciando el reino de Cristo. Hay cristianos que nunca hablan de Cristo, hay cristianos que se pasan la vida entera en una iglesia y nunca asumen la responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo a las demás personas. Todo lo contrario, tal parece que se avergüenzan de hablar de Cristo y no saben que cuando fueron llamados fue para que se prepararan, se limpiaran de sus pecados y empezaran a llevar a las demás personas con la cual ellos se comunican, con la cual ellos rodean, llevarle el mensaje de la fe de Cristo. Pero lamentablemente muchos no entienden eso y se quedan tranquilitos, solamente yendo a la iglesia un día de la semana, estando ahí un ratito, vuelven y se van. Y entonces, amado, esa vida no tiene mucho sentido. Esa vida el Señor le va a decir en aquel día los talentos que Él le dio, qué usted hizo con ellos, esa capacidad que usted tiene de cantar, esa capacidad que usted tiene de predicar, esa capacidad que usted tiene de orar por los enfermos y que se sanen, y usted nunca usó eso. El Señor le va a preguntar por eso. Entonces, dice el apóstol que no debemos dejar de hacer el bien, siempre debemos hacer el bien, aunque nos hagan mal, debemos hacer el bien. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que estamos estudiando tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que si hay algún enfermo, lo sane. Si hay alguien triste, tú lo llenes de tu paz y de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén.